Hola amigos, bienvenidos. Hoy tenemos un en vivo junto a una persona maravillosa, una mujer extraordinaria. Así que los invito a quedarse y a hablar de un tema muy interesante que es el lenguaje de la luz. Bien. Hola Claudia. Hola Durfay. Hoy día vamos a tener una invitada maravillosa. Aquí está mi gato. Verán que está una piel. Él, miren. Hola Durfay, ¿cómo estás? Hoy vamos a tener un live muy especial junto a una mujer maravillosa, Ania Osandón, que tuve la suerte, la fortuna de conocer. Es una mujer con mucha experiencia, muy bonita. Así que va a ser una experiencia preciosa lo que vamos a vivir hoy día, donde vamos a conectar con el lenguaje de la luz. Ahí está la Rocío, la Laura, hola, ¿cómo están? La Cintia, allá en Texas. Hola Cecilia, Ingrid, hola, ¿cómo están? Estamos esperando a Ania, que es nuestra invitada de hoy. Aquí tengo a mi gato que está aquí feliz, ¿cierto? También está invitado. Hola María. Hoy día vamos a tener una invitada maravillosa que nos va a hablar del lenguaje de la luz, tan importante para que podamos realmente conectar con vibraciones, con altas vibraciones, y podamos hacer cambios poderosos también. Hola Yanira. Hola Ceci, bien. ¿Cómo estás tú? Hola Gaby. Estamos esperando a Ania, que es nuestra invitada de hoy en el live. Vamos a hablar del lenguaje de la luz. Y qué importante hablar, ¿cierto?, del poder de las palabras, del poder de la alta vibración, de cómo podemos también cambiar nuestro ADN a partir de un lenguaje de la luz. Así que muy pronto va a llegar Ania, que está en México y estaba viajando de un estado a otro, así que vamos a esperarla que se pueda unir y que pueda compartir con nosotros su sabiduría, su conocimiento maravilloso sobre el lenguaje de la luz. Hola Jime, ¿estás en Chiloé o estás en Santiago? Juliana, hola, la Paula, hola Paula. Bueno, gracias por acompañarme y por acompañar a Ania, que ya pronto va a unirse. Hola Marta, hola Cata, hola Sol. Vamos a esperarla mientras vamos hablando un poquito del poder de las palabras, ¿cierto? De lo importante que es elevar la vibración, de lo importante que es que nosotros podamos hablar desde el corazón. A veces apagar la mente no es tan fácil porque estamos más programados, ¿cierto?, para hablar desde la mente, y empezar a hablar desde el corazón es nuestro desafío. Llegar a conectarnos desde el corazón, a manifestar, ¿cierto?, lo que nosotros sentimos, lo que nuestros deseos, lo que queremos del universo, lo que nosotros conectamos con el universo desde el corazón, es el desafío para todos nosotros. Entonces, llegar a conocer cómo manejar el lenguaje de la luz a nuestro favor, cómo elevar la vibración a partir del lenguaje, son temas muy interesantes, y por eso he invitado a Ania hoy día para que nos cuente cómo ella llega, digamos, a esta técnica y a esta maravillosa herramienta del lenguaje de la luz. Hola Luna, no sabía que eras tú. Moonsol. Ahí está la Ana Paola. Mariela, ¿cómo estás? Bueno, Jimé está en Chiloé también. Bueno, vamos a esperar a Ania que se conecte. Hola Maca. Y hoy día, como les dije, vamos a hablar del lenguaje de la luz, de lo importante que es elevar nuestra vibración, de que hablemos con lenguaje también de amor
y de alta vibración. Mira, saludos de Conce, Catalina, saludos para allá. Yo siempre voy a Concepción, así que... Mira, Leonor está en Villarrica, saludos también a Villarrica. Hola Katy, ¿cómo estás? Fátima, la Marce. Bueno, hoy día tenemos una invitada muy bonita y yo sé que está viajando, porque está en México y está viajando de un lugar de una región a otra, así que vamos a esperarla un poquito que llegue, se asiente y pueda conectarse con nosotros. Bueno, y bueno, decirles también que importante es que nosotros podamos manejar realmente nuestro lenguaje. A veces uno no se da cuenta que a través del lenguaje uno está creando realidad. Y es tan importante darse cuenta de esto, tan importante ser consciente de que estamos creando, ¿cierto?, una realidad. Aquí está la Ania, ya llegó. Así que se las voy a presentar a la Ania. Maravillosa mujer, hoy día vamos a tener un live precioso, así que yo estoy muy feliz que ella haya aceptado nuestra invitación. Hola Ania. Hola, ¿cómo estás, Oye, Jimena? bien, ¿y tú? Qué lindo ese árbol. El árbol de las Precioso. palabras, el árbol de los conceptos, el árbol del lenguaje de la luz. Qué lindo, hermoso, un árbol iluminado. Sí, pues. Maravilloso. Sí, ¿cómo estás, Jimé? Bien, bien, ¿y tú? Yo feliz que estés acá. Para mí es realmente muy bonito que nos vengas a enseñar en este espacio lo que tu arte maravilloso. Si dicen que aman tu pelo, y yo de verdad amo tu pelo y tus uñas también. Las Bueno, amo. pues, ahora somos brujas coloridas, ¿no? Sí, pues, con todo el Brujas de arcoíris. todo color. Esa es la energía de los nuevos tiempos, energía de alegría, de los arcoíris, la energía del color. Absolutamente, absolutamente. Oye, un saludo a todos los que están ahí, que supongo, yo, o sea, no supongo, sino que sé que es la gente que amorosamente te sigue, te admira, te respeta, te quiere. Y es lindo eso, estar con una persona, pues que no, o con personas que no son siempre las que están con uno misma. O sea, como cuando yo te invité al café, te conoció gente también bueno, pues que le encantó todo lo que tú nos compartiste. Así que me da gusto, me gusta estar al otro lado ahora, Sí, yo feliz porque que como estés. soy buena para hablar, Eso me gusta. No, yo feliz que estés acá, Ania, y también hay personas que te siguen a ti, que están conectadas en este momento. Y de verdad, eres una mujer extraordinaria. Tuve la suerte, yo te contaba, la suerte y la fortuna de conocerte. Eh, y realmente eres una mujer de mucha luz, de mucho amor en tu corazón. Y eso es muy especial, de llegar, digamos, estar en este momento planetario en donde realmente lo que te mueve es el corazón. Y eso, por eso para mí también es hermoso que estés aquí con nosotros, compartiendo también tu sabiduría, tu conocimiento, tu arte. Así que bienvenida a este espacio que se abre para ti con mucho amor, para que podamos compartir y podamos también ayudar y a lo mejor entregar un mensaje desde tu conocimiento de cómo podemos mejorar nuestro lenguaje, cómo podemos eh, también expandir, ¿cierto?, más luz en este planeta. Eh, bueno, aman tu pelo ya así, on fire, on fire. Pues este es mi bueno, gato, no creas que este es un chal blanco. No, es mi gato que parece medio blanco por ahí. qué Entonces, bonito. quiero, quiero que nos cuentes un poquito, Ania, cómo llegas a conectarte con este mundo espiritual, cómo es tu camino, cómo llegas acá a este sendero de luz. Eh, Oye, la pregunta profundamente existencial que me hace Jimena Durán
Saludo primero que todo y primero que nada, ya saludé a todo tu público y también saludo a algunas personas que voy viendo ahí que están en tu canal ahorita y que son míos, esa onda. Sí, pues obvio que está así. Hay personas que te han No, saludado y todo. todos nos pertenecemos de alguna manera, todos somos parte de un gran tejido universal, de una red humanidad que nos une, nosotros somos como los puntos de ese tejido, y esos puntos tienen que ser luminosos, o sea, si ya somos seres luz, yo siento que no nos queda otra posibilidad y que a eso vinimos, a ser felices acá, esa es nuestra misión, y ese cumplimiento de la misión tiene que ver con el poder esplender toda la luz que nosotros traemos para iluminar el gran árbol de la vida. A propósito de árbol, que me encanta andar con este árbol para todos lados porque representa, simboliza el lenguaje de la luz. Fíjate, Jime, que yo en uno de mis últimos libros, que se llama Soloy, que quiere decir siente el olor del libro oculto en tu interior, existe en el pueblo. Soloy se llama el pueblo donde se desarrolla la trama del libro en cuestión. Tú sabéis que está la trama y después el desenlace y todo eso. Entonces, en ese pueblo, en la plaza de ese pueblo, que se llama la Sinécdoque, es una figura literaria, había un gran árbol y se llama el árbol de los conceptos. Entonces, cada día los niños tenían que ir a buscar un concepto de este árbol y llevarlo a la casa y desayunar con el concepto, y los padres le ayudaban a entender el significado de ese mismo constructo, de esa palabra, de ese vocablo que habían encontrado. Y bueno, y crear imágenes y crear pedacitos de frases, de historias, basadas en el concepto que habían traído del árbol de los conceptos. Entonces, yo hasta he soñado con ese árbol, y cuando encontré este arbolito que está acá atrás, esas esferas luminosas representan esos conceptos. Y de alguna manera, también el árbol en su totalidad representa el árbol de la vida. Y nosotros llegamos acá a través del verbo. O sea, recuerda tú la máxima bíblica que aparece en el Génesis, cuando se dice primero fue el verbo y el verbo era con Dios. Entonces, uno se puede, en un principio fue el verbo y el verbo era con Dios. Y nos podemos preguntar, ¿pero qué significa eso del principio y qué significa eso del verbo, ¿no? Como que son preguntas que aparecen acá en la loca de la casa. Y bueno, a propósito de la pregunta que tú me haces, yo creo que llegamos así, llegamos como pequeñas lucecitas que van emitiendo algún tipo de sonido y que luego se van como expandiendo y van conformando palabras que se suman con otras y que se van haciendo frases, párrafos, páginas, y bueno, y luego de eso se conforman las historias. Y en lo que es mi historia de vida, yo llego creo que al mundo de lo que tú dices, tu camino espiritual, yo siento que llego a través de la literatura. Llego a través de sumergirme en el mundo de los libros, porque no tenía otra posibilidad, en el sentido de que vivía como, era la hija mayor de una familia de allá de Chile, de Chuquicamata, al lado de Calama, hija de un minero del cobre, que trabajaba por turnos, y entonces tenía que estar siempre muy en silencio cuando le tocaban los turnos, o muy temprano en la mañana o de noche. Entonces mi papá era muy estricto con eso porque tenía el sueño muy liviano, como decimos, y cualquier cosita lo despertaba. Entonces había que estar temprano, acostada en el cuarto, qué sé yo, y yo una vez en mi rebeldía, que todos pasamos por esa etapa, como por ahí, como el comienzo más o menos del puber al adolescente, De la ¿no? adolescencia, Entre 11 y los 12 años, yo tuve me rebelé ante ese autoridad. yugo, claro, yugo, autoridad y todo, y me acuerdo que muy furiosamente le grité a mi papá que yo quería irme pronto de ahí, porque quería volar. Bueno, todo esto fue producto de una suerte de castigo, porque me pillaron en una arrancadita de noche, la típica, ¿no? Dejando la almohada entre las pasadas y todo eso. Y estuve como una semana sin hablar con mi padre. Esos climas como familiares que eran tan tensos, bueno, todavía existen, ¿no? Y me acuerdo que un día llega mi papá con una caja llena, o sea, yo no sabía lo que tenía la caja, pero él
me la deja adentro de mi cuarto, de mi pieza, y me dice, tú querías volar, ¿verdad? Tú te quieres ir y quieres volar. Yo le dije, sí, muy enojada todavía. Y me dijo, bueno, mira, en esta caja vienen tus alas. Eso me dijo mi papá. ¡Wow! Y yo así como que no lo pesqué mucho, cerré la puerta de un portazo cuando él salió y como tímidamente, hasta con un poco de temor, me comencé a acercar a esa caja, ¿no? Como mirándola por todos los costados hasta que como el, no sé, qué será, segundo día, tercer día, la abrí y estaba llena de libros. Entonces yo como que me desilusioné. Yo dije, me engañó, o sea, como que mis alas, porque en la mente, yo, una mente y Claro. mi imaginación, esa loca de la casa, siempre fue muy rica, muy nutrida, como llena de imágenes, y empecé a captar con el paso de los días, de la Qué semana, lindo. de los meses, que los libros eran mi manera de viajar. Ya. Entonces empecé a leer, a leer, a leer, y dentro de todos esos libros habían unos que, bueno, leí libros románticos, el que siempre me acuerdo porque lo leí como 3 veces, María de Jorge Isaac. Lo leí muchas veces porque me sentía como que yo soñaba que yo era Tú eres la esa, María. como la María, como esa dama, toda vestida que caminaba por los parques de una casa así tipo palacete, etcétera. Pero ¿sabes qué? Dentro de esos libros venía la colección de libros de Lobsang Rampa. El tercer Mm. ojo, por ejemplo, que habla de todo lo que tiene que ver con la pineal. Y también venía otro que me encantó porque yo tenía un gato también en esos años que era al contrario del tuyo, totalmente negro. Entonces, uno de los libros de Lobsang Rampa se llama precisamente Mi vida con el lama, donde el libro lo va relatando el gato, lo va escribiendo, contando todo lo que al gato le pasa a propósito de compartir su vida, su existencia gatuna con este monje, ¿no? Claro. Entonces, eso, y también venía otro gran clásico que yo me encanta porque después lo leí muchas veces más, El shock del futuro, de Alvin Toffler, donde hoy yo puedo comprobar a ciencia cierta que los que estos grandes escritores en algún momento redactaron, eh, hoy, como futuro, hoy estamos en ese futuro. ¿Te das Sí. cuenta? Entonces, contestando tu pregunta, por ahí parte toda mi Hermoso. inquietud espiritual, despertar, no sé, a través de la lectura, de la literatura, y siento que por eso mismo estoy en este momento de mi vida enfocada en este tremendo tema que es el lenguaje de la luz. Así que por ahí comienza la Sí. historia, querida Uy, Jimé. qué hermoso lo que cuentas, qué simbólico, además, porque de alguna manera el padre, en el fondo, es el que te abre la puerta para ir al mundo. O sea, es realmente el que te da las alas para irte a volar al mundo. Y él te regala justamente estos libros para abrir tu conciencia y de alguna manera te dice, aquí está tu libertad. Entonces es un regalo simbólico extraordinario, maravilloso, un papá de oro. Extraordinario. Claro, cuesta con el tiempo, o sea, me costó mucho tiempo entender que sí eran mis alas. El Claro, día de hoy yo digo, son mis alas, y creo que por eso también escribí Soloy, este libro que te comentaba al comienzo, porque la trama de Soloy es como en esto, es muy profético también, es como nosotros los seres humanos hemos dejado que se pierdan, que se nos escapen los mejores vocablos de la vida para describir nuestro mundo, nuestro universo. Y eso hace un poco alusión, sin darme yo mucho cuenta, al cómo el lenguaje se ha visto reducido actualmente a emoticones, por ejemplo, a letras, a donde nadie procura el acento, la redacción, donde las personas, la mayoría, lo digo con mucho respeto, pero soy honesta, tienen solamente 5 palabras para describir, y eso, con suerte 5 palabras para describir algo, por ejemplo, que es potente en la vida, es lindo, bonito, hermoso, maravilloso, espectacular. Así como, pero no hay más palabras como para que tú puedas explicar realmente tu concepción, percepción, sensación respecto del mundo que tú habitas, respecto del universo. Entonces, Soloy viene como, es como un libro que yo también ahora me doy cuenta, ahora que lo releo, porque somos como los seres humanos muy especiales, ¿ah? O sea, especiales entre comillas, porque yo siempre he dicho, si uno de nosotros escribiera su propia vida en un libro, su biografía sería autobiografía, sinceramente un sí. bestseller. Entonces me doy cuenta que ahora leerlo, digo yo, pero ¿cómo escribí esto? ¿En qué momento? Y me doy cuenta que es un libro que una vez
una gran persona que me lo presentó en Santiago de Chile, no, en la cuarta región, en Montepatria, ella dijo, este es un libro profético, y yo dije, ay, como tanto, o sea, y ahora me doy un poco cuenta de eso, que era un libro profético y también como una crítica novelada a lo que es la situación que estamos viviendo actualmente, donde a través del lenguaje, también a nosotros, se nos tiene muy, por así decirlo, en una zona de confort, sintiendo que no tenemos ningún vocablo para escapar, o sea, no tenemos palabras para poder decir, yo quiero esto y yo voy a crear esto, porque el impacto del lenguaje, la palabra es sonido, y ese sonido impacta en la forma, o sea, en lo que tú vas a crear. Por eso es que yo digo, no, o sea, la verdad es que mi tema es ese, el lenguaje de la luz. Maravilloso. Maravilloso, yo lo considero que realmente esto es como una revolución, que nosotros llegáramos a entender realmente la importancia del lenguaje, la importancia de las palabras, el poder de las palabras. Eh, por eso me encanta que estés acá y quiero preguntarte cuál es el origen del lenguaje de la luz, o sea, cómo parte, cómo se inicia esto, cómo lo encontramos. Mira, siento yo que tiene que ver un poco con ese anhelo de autoconocimiento que todos los seres humanos tenemos de alguna u otra manera y que se va canalizando, igual que el árbol, somos un tronco, pero por diferentes ramas es que nos vamos acercando a lo que nosotros tenemos como concepción de vida óptima, dependiendo de nuestras corrientes de vidas personales, o sea, los talentos, los dones. Acá vienen un montón de factores que determinan esa canalización o esa rama que tú vas a tomar para poder llegar a lo que a ti te mueve. Yo me he movido en altas ramas, he estado como un mono, como un chango, saltando de rama en rama, Para hasta llegar que de pronto, claro, para y llegar varias. a la esencia, en el fondo. Exacto, Uno y va varias probando. ramas me han gustado mucho y me siguen gustando y tampoco las pienso abandonar, algunas. Sin embargo, de pronto veo esa rama más luminosa de todas, ¿no? De mi árbol de los conceptos, como te comentaba al comienzo. Y yo digo, es que ahí está, o sea, eso es, yo para conocerme tengo que ser capaz de describirme, de autonarrarme, de ser capaz de meterme en mi historia que tiene un montón de subhistorias y poder dar cuenta como en un libro gordito así, capítulo por capítulo, y yo pasearme por esos capítulos para conocer a la protagonista que soy yo misma. Y si quiero, como en el capítulo 7 8 9 poder cambiar el rumbo, porque ya conozco un poco el guión, ¿me explico? Entonces, el lenguaje de la luz llega a mí a través de vocablos que nosotros hemos usado muchas veces pensando en que son súper potentes y que no lo son tantos. Me comienzo a adentrar en la etimología, que es la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Comienzo a navegar como en un océano semántico, así me gusta llamarle, porque realmente la semántica es el estudio del significado de las palabras, y para mí esas palabras son como embarcaciones, algunas pequeñas, otras muy grandes, algunas con mucha luz y otras prácticamente no se ven de noche. Entonces, yo digo, ahí está, o sea, yo tengo que ser capaz de navegar, de bucear en este océano semántico para poder tomar diferentes embarcaciones que me lleven también a puertos luminosos, para poder hacer lo que hago. Entonces, la primera palabra que comienzo a capturar en el sentido de que es una palabra que hemos usado muchísimo en nuestra vida es la palabra trabajo, por ejemplo. Y me doy cuenta de que trabajo viene del latín, que tiene que ver con una palabra muy que nadie conoce, trapelía, que alude a un yugo con el cual azotaban a las personas para que las torturaban, para que llevaran a cabo una actividad que fue la que después se derivó como trabajo. O sea, el trabajo entonces son esclavos movidos por tortura y por látigos para que lleven a cabo esa acción, eso que llamamos trabajo. Entonces yo digo, oye, Sí. le hemos dado tanta importancia que el trabajo dignifica, que el trabajo, que los trabajadores, que yo soy trabajadora, que él es trabajador, wow, es trabajador o no es trabajador. Y la verdad es que siento y me doy cuenta por este buceo, ¿no?
de que no, en realidad yo ya no uso la palabra trabajo, yo ahora uso la palabra arte u Sí, me oficio. encanta tu Entonces palabra. no ando trabajando, ando arteando, Arteando. ando haciendo arte. Me Estoy relacionada encanta. con el arte. Sí, entonces ya mucha gente la está usando y me encanta ver ahí a veces que la gente dice, no, es que estoy arteando, estoy haciendo arte. ¿Qué estuviste haciendo? Estaba arteando con los niños, por ejemplo. Sí. También oficio es una buena palabra como para referirte a lo que tú haces. Entonces, cuando tú comienzas a entender que hay otra semántica, otro significado, las cosas comienzan a cambiar porque ¿quién se va a aburrir de artear? Porque cuando tú, Nadie. nadie, porque cuando tú Me arteas, encanta el arte. claro, es porque amas lo que haces. Y si amas Exacto. lo que haces, eso que tú amas termina amándote a ti. Mm. Entonces por ahí un poco. Después comienzo así como ya en muchas conversaciones, me invitan a una serie de partes en los Estados Unidos. Tengo muy buen vínculo con una universidad allá donde están los chicos más nuevos, que tampoco me vas a oír a mí hablar de vieja, ni de joven, ni de nada, sino que gente más nueva en el planeta que está estudiando letras e idiomas, entonces siempre me llaman ahí producto de este libro Soloy, que tuvo muy buena acogida en los Estados Unidos. Y entonces ahí también, ¿no? Llego a otra palabra, que es familia. Entonces yo ya no uso familia porque familia también, etimológicamente hablando, tiene que ver con esclavos también, vinculados por afectos, por apegos, o sea, a veces por apegos tóxicos, pero somos familia. Y entonces vienen las lealtades familiares, donde Sí. el abuelo manoseaba a la niña, pero no se va a decir en la familia porque eso tiene que ver con una lealtad, cómo vamos a desprestigiar al Así es. abuelo, ponte tú. Entonces, todo eso en un contexto de algo que ya denominamos familia. Entonces, yo ahora hablo de tribu o de clan. Me Me encanta. gusta la palabra tribu y me encanta y yo tengo mi tribu y la amo y mi tribu siento yo me ama a mí, pero ya no hablo de familia. Entonces, las personas dicen, bueno, pero es que también puede ser que son palabras tan arraigadas que cuesta sacarlas. Es cierto, pero a mí ya no me ha costado tanto. Yo llevo un par de meses usando las palabras y ya no me van a hacer más, no me nace decir trabajo, no me nace decir, aquí estoy Jimena trabajando Esclava. arduamente. O sea, soy tan trabajadora yo que no te Sí. explico. O sea, no, yo digo, aquí, arte ando, estoy Me arteando, o encanta sea, esa palabra. ando haciendo arte. Y Y muchas palabras más. sí, bueno, lo que tú estás explicando es muy interesante también porque se conecta con el árbol genealógico y tiene que ver con los programas de sacrificio que hemos heredado también de generación en generación, de que todo tiene que ser difícil, que no puedes trabajar en algo que ames, que siempre tiene que haber una carga para poder ganarte algo, ganarte el pan de cada día con el sacrificio, con El el sudor sudor de de tu tu frente. frente, ¿cierto? Todo eso está ahí en nuestros programas. Entonces, es tan interesante lo que estás diciendo, lo que nos está enseñando a todos los que estamos aquí, de la importancia de las palabras y de cómo podemos cambiarla. Cambiarla ya cambia la vibración, cambia el sentido. O sea, yo puedo amar mi arte, pero amar el trabajo va a costar un poco más, ¿no? Entonces, eh, y, y es muy bonito eso, porque claro, es una nueva forma y lo de familia me fascinó también. O sea, las lealtades familiares que muchas veces nos conducen nuevamente a estos programas de sacrificio, tengo que darlo todo por mi familia, tengo que ser esclava de mi familia, obediente. Me encanta lo que estamos hablando y me surge como una idea, te pregunto, nosotros podríamos transmutar, por ejemplo, un bloqueo que estamos viviendo a partir del lenguaje de la luz. Por supuesto que sí, o sea, no un bloqueo, sino que un montón de circunstancias, porque como te dije hace un rato atrás, o sea, en el fondo nosotros usamos la palabra y la palabra es sonido. ¿Por qué usamos la palabra hablada? Porque el sonido puro prácticamente tendríamos que estar en una octava de esfera, en una octava de pensamiento muy superior para solamente comunicarnos a través de lo que es el sonido puro, por así decirlo. Entonces, como estamos acá, en Mm. este campo densificado, en esta materia, en este campo atómico, en realidad, acá nos facilita la comunicación
que comunicación, mira, ¿por qué nos estamos comunicando nosotras? ¿Qué quiere decir comunicación? Es poner algo en común. O sea, tú pones algo en común y yo pongo algo en común, entonces ahí se genera la comunicación. Entonces, dentro de esa comunicación, para poder tener algo en común, ¿qué es lo que tenemos en común los seres humanos? La palabra. Y la palabra es sonido puro. Entonces, por ejemplo, esa palabra tiene que llevar una intención, una, por así decirlo, una carga calificativa. O sea, yo tengo que calificar una palabra para poder llegar a diferentes resultados. Por eso que existen, Jime querida, los mantras, las afirmaciones, los decretos, la cábala, todo eso existe porque de alguna manera nosotros lo hemos dotado esto de significado. Acuérdate tú que hay sílabas que son cortitas, pero que son tremendamente potentes, como por ejemplo el OM, si OM, y empezamos a practicar el OM, todo comienza a vibrar en un momento de que nos... ¿Por qué? Porque estamos calificando esa sílaba como algo que tiene que ver con la sanación, con el equilibrio, con una serie de significados. Está otra sílaba también, que es el aum, que es como primo, como una primo hermano del OM. Como aum. Y también, ¿no? Se va yendo para arriba. Esa segunda tiene que ver como con una clave sonora para poder elevar la frecuencia tuya primero y todo lo que está a tu alrededor. Y por supuesto está el ayam, que es el yo soy. Entonces también tiene una carga calificativa, positiva, potente, de alta frecuencia que te permite a ti ir transmutando una serie de procesos y de bloqueos. Entonces, y viene todo lo que te acabo de nombrar recién. O sea, si yo quiero cambiar resultados, yo puedo, date cuenta tú, ¿por qué funcionan tanto los mantras, no? Y de hecho yo he sido testigo de cómo en algunas partes se repiten tanto los mantras, en lugares donde hay arena, por ejemplo, o tierra muy finita, y la vibración de los mantras que repite la gente va formando verdadera, como que va acomodando la arena o esa tierra muy fina, que se van configurando verdaderas figuras, valga la redundancia, como, no sé, circulares o espirales, y no me cabe duda que en sitios todavía más potentes pueden formarse hasta geometría sagrada, ¿te das cuenta? Entonces, el decreto, las afirmaciones, todo esto que conocemos de alguna manera, un poco, algunas personas más, otras menos, te dan cuenta de cómo la palabra hablada tiene esa impronta que es sagrada. Y si nosotros realmente pudiéramos ser conocedores del lenguaje, podríamos transformar el mundo. Bueno, yo lo hago e intento hacerlo cada día a través de esto, porque me he dado cuenta de eso, de la riqueza, o sea, de no decir una palabra por decirla, sino que tener la valentía de decir algo que cobra una relevancia en un momento de tu vida tan power que tú dices, wow, o sea, ahora estoy tranquila. En estos mismos momentos en la humanidad está siendo gobernada por una ingeniería lingüística de la cual pocos tienen idea. O sea, vienen muchas cosas para adelante que tienen que ver con el manejo del lenguaje desde las personas más conocedoras del mismo. O sea, grandes presidentes, gobernantes del mundo, ¿tú crees que ellos hacen los discursos para poder convertir? No, hay gente especializada. Y te aseguro que si hubieran, no sé, pues, más personas conocedoras del lenguaje, la luz, te digo, sinceramente podríamos transformar el mundo, porque en estos momentos esa ingeniería lingüística que está en varias partes de lo que nosotros ni siquiera sospechamos, en las noticias, en el mismo celular, cuando tú estás escribiendo algo y te transforma la palabra, ¿no? ¿Por qué será que el móvil se adelanta a completarte la palabra que tú empezaste? Porque detrás hay un software, hay todo un mecanismo de alguien que tenía que ver, conocedor de esta ingeniería lingüística. Y así podemos mil cosas ir. Uf, ya me diste cuerda, ¿viste? Me apretaste el power. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque realmente a partir de lo que dices, de lo que contaste de la arena y todo lo demás, uno puede cambiar su ADN, puede sonar una enfermedad a través del lenguaje de la luz. Entonces es súper potente lo que estás contando, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Jime? El ADN conoce el lenguaje. Nuestro ADN es absolutamente conocedor del lenguaje. De hecho, las últimas investigaciones
así de netamente científicas relacionadas con estas espirales que forman nuestro ácido desoxirribonucleico, donde están contenidos los cromosomas, los genes y toda la información. Sabes tú que en lo que se estudió de las vueltas de estas espirales, se observó que estaban impresas prácticamente a manera holográfica las letras que conforman los diferentes alfabetos del mundo, o sea, de las diferentes lenguas que nosotros en el mundo tenemos para comunicarnos. Entonces, hay muchísimas investigaciones de las cuales nosotros no somos conscientes, porque como que pareciera ser que no nos importa. No es que no nos importe, yo creo que hay mucha gente que sí le importa el tema. De hecho, en el taller que yo di del lenguaje de la luz, hubieron aproximadamente 85 personas, más o menos, que me llevé la linda sorpresa de que muchos ya estaban investigando y sabían cosas respecto a lo que estábamos arteando en ese momento. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, la gente no es que sea desconocedora, de pronto tú comienzas a buscar algo y algo te suena, y así fue como a mí me empezó a llamar este poderoso tema del lenguaje de la luz, y ya no hay manera que me salga de él porque es alucinante. Alucinante conocer las diferentes lenguas, el cómo hemos sido, entre comillas, nos han pasado gato por liebre, como dice el dicho, ¿no? O sea, todo, hasta me he ido a estudiar la Agenda 2030, cómo está redactado, los diferentes puntos, y me doy cuenta del uso del lenguaje para poder determinar un objetivo que no está diciendo nada, pero que nosotros lo compramos porque simplemente suena bien acomodado, pero no vamos a la profundización o no nos embarcamos en estas embarcaciones que te decía yo, que están en este océano semántico, sino que las dejamos pasar como barquitos que pasan en la noche y que ya da lo mismo, estamos tan cansados y ya que ni siquiera me enteré qué pasó, entonces mejor voy a descansar y mañana funciono, ¿no? Que eso también tiene que ver con el adormecimiento en el que nos hemos ido quedando, y la palabra viene como a despertarte, como el verbo. Por eso que es tan potente esto de que en el principio fue el verbo y el verbo era con Dios. Recuerda tú, Jimé, no sé, yo creo que tú sí lo leíste, todos en algún momento hemos leído, hemos sabido sobre este episodio del Génesis también, que tiene que ver con la Torre de Babel. Recuerda tú que estaban ahí los hombres queriendo alcanzar, ¿no? Como la bóveda celestial y llegar a Dios, y de pronto los Elohims, que son como los primos hermanos de los ángeles, dijeron, no, o sea, en esto, desde aquí en adelante, estos seres humanos van a ser capaces de todo. Entonces descendamos y confundamos el lenguaje. Confundamos, de confundir. ¿Qué quiere decir confundir etimológicamente? Fundir, algo que se fundió. Cuando tú te confundes es porque no sabes, algo se apagó dentro de ti. Cuando se corta la luz en la casa o donde tú estás, se fundió un cable, no sé, saltó un tapón, como decíamos antes, algo pasó, se fundió la luz. Y esa luz tiene que ver con nuestros pensamientos. Estamos oscuras, no sabemos mucho qué hacer, estamos confundidos. Entonces, ahí fue que pasó como este apagón, y que ahora estamos en el tiempo preciso para volver a encender la luz y salir de esa confusión y poder hacer lo que estamos soñando, llegar a la verdadera manifestación de este mundo nuevo que ya se gestó, y que nosotros, como decíamos recién, tú empezaste diciendo, somos unas privilegiadas, todos somos unos privilegiados de estar viviendo en este momento de la humanidad, donde estamos siendo testigos del gran cambio, del gran salto cuántico, donde pareciera ser que todo está confundido y depende de nosotros accionar el interruptor para poder arrojar luz a la confusión. Exacto. Qué bonito lo que dices, porque efectivamente estamos en un cambio energético muy profundo, y esa Agenda 2030 puede quedar absolutamente obsoleta si nos hacemos conscientes de la importancia de nuestro lenguaje, de empezar a elevar nuestra vibración, de ser conscientes de cada palabra que estamos diciendo, si esa palabra resuena o no resuena conmigo, de cómo también dejo a lo mejor de criticar a los demás y empiezo a amar cada situación. Qué importante que empecemos a tener lenguajes de luz para que podamos despertar. Realmente es un trabajo muy, muy profundo lo que nos estás contando acá.
Y a propósito de eso, de la Agenda 2030, me acuerdo que en un video tuyo, tú comentaste que hay varios niveles de estrés que estamos viviendo en este planeta y que hay una trilogía que a mí me gustó mucho, una trilogía global que nos ha tenido muy estresados. Entonces nombraste miedo, rabia y frustración. Entonces, que es algo muy frecuente, digamos, que se está viviendo en el planeta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos desarmar esa trilogía desde el lenguaje de la luz? Mira, las trilogías son como... eh, es que es tan loco y tan curioso y tan potente porque todo está como en grupos de a tres. O sea, ¿por qué? Porque el 3 es un número que tú puedes recordar. Por ejemplo, usa la mascarilla, ¿ya? Quédate en casa. No sé, pues, un montón de órdenes actuales, estoy diciéndolas porque me estoy acordando de lo más actual, ¿no? O sea, Sí. todo es de a tres. Cuídate, cuídame, cuidémonos. O sea, todo viene como de a tres. Nosotros podemos eso mismo transformarlo, el miedo, la rabia y la frustración, a través de lo que es el amor, la sabiduría y el poder. O sea que también son tres, es como la conformación de la trilogía de la triple llama, una triple llama que algunos conocemos y que tiene tres colores, porque también debemos hacernos conscientes que el sonido tiene color e incluso tiene sabor. O sea, si yo quiero desbaratar el miedo, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿no? Hago una lista de miedos y después digo, oye, pero ¿y qué color tiene, por ejemplo, no sé, pues el miedo a enfermarme? Entonces, tiene como color pantano, puedo decir yo, ¿no? Y ese color pantano tiene un olor putrefacto. Y no, jamás lo probaría porque si lo pruebo es como que puedo, me daría náusea. O sea, como que empieza a hacer, entonces, cuando tienes esa imagen tan así como no agradable, tú dices, ¿quiero más de esto? No lo quiero. Entonces, con esa triple llama que está confeccionada o que está conformada más bien a través del rosa, el amarillo y el azul, rosa amor, amarillo sabiduría y azul poder, amor, sabiduría y poder, tú puedes ir como quemando esa misma imagen, ese mismo miedo a enfermarte, por ejemplo, o un miedo al abandono, a las heridas del ser humano que a veces hemos cargado durante tanto tiempo, se puede hacer a través de la palabra, porque recuerda tú, como te decía recién, Jime, que una palabra, nosotros usamos la palabra hablada porque en estos momentos, en esta densidad atómica, no tenemos cómo comunicarnos con el sonido puro. Entonces, por eso es que viene como la palabra, ¿no? Como este barco a decirte, súbete acá, que yo te puedo llevar a otra parte, dependiendo de las palabras que tú uses. Si en el fondo es como una imagen tan potente porque tú decides en qué embarcación te vas a subir. En la embarcación del miedo, que tiene una tremenda así vela negra que dice miedo, sube de acá porque el miedo igual te salva de alguna manera. En un comienzo el miedo salva porque te Claro. pone alerta, es una respuesta fisiológica, pero cuando te quedas pegado ahí, ese es el riesgo. Entonces, o te subes a este otro barquito que tiene que ver con, no sé, con la gratitud, con la alegría. Entonces, nosotros vamos eligiendo y vamos dotando estos vocablos de color, porque una palabra es un sonido al que se le ha impuesto un significado que a la vez está dotado por sentimiento y por pensamiento. Entonces, imagínate la tremenda fuerza que eso tiene. O sea, una palabra es un sonido al que se le ha impuesto un significado que lleva implícito todo tu poder del pensamiento, primero del sentimiento, y todo lo que tú le atribuyes desde el pensamiento. Entonces tú dices, wow, o sea, y por eso que funcionan tanto lo que estábamos hablando recién, cuando una palabra lleva una intención, Jime querida, se le aplica como un cierto tono, ¿no? Y a esa intención, y entonces con ese tono tú le das una calificación que va a detonar un resultado. Por eso que recién te nombraba las cábalas, las frases de poder, los encantamientos. Por ejemplo,
la palabra tiene un poder taumaturgo. ¿Qué es lo que quiere decir taumaturgo? Es una palabra que no se conoce mucho, pero a mí me encanta esa palabra, es un adjetivo. Por ejemplo, yo podría decir, la Jime Durán es una mina, como decimos en Chile, ¿no? O es una mujer taumaturga. Y todos me van a decir, ¿qué es eso? Taumaturga es alguien que tiene magia, que actúa desde los parámetros del hacer magia, del transformar las cosas. Entonces, si yo digo que tú tienes un poder taumaturgo, te estoy calificando con un adjetivo que es potente. Entonces, la persona recibe eso y dice, ¡oye! Yo soy taumaturga, o sea, tengo como la magia me habita y yo puedo transformar las cosas porque esa magia hace que yo sea maga. Entonces, esa es la calificación, ¿cachai? No es lo mismo, por ejemplo, decirle a un padre, si yo fuera profe de una escuela, decirle a un padre, oye, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, señor? Su hijo es un flojo de primera categoría. Si yo le digo, ¿sabes qué? Tu hijo no está llevando a cabo las actividades que estamos realizando en la escuela, quizás porque hay alguna situación que esté ahí media movida, cambia la cosa. Entonces, eso es como la potencia del significado que le damos a las palabras, y por eso es que funcionan tanto estos mantras, estos decretos, estas afirmaciones, los magos, que durante años, siglos nos dejaron estos seres taumaturgos como tú, como yo, como mucha gente, nos dejaron un legado, pero nosotros lo hemos perdido, porque le hemos puesto más atención a la voz del juez o a la voz de lo que nosotros consideramos autoridad, de la crítica, y le hemos dado ribetes de verdad a la autoridad, cuando la única autoridad es la verdad. Entonces tú quedas así como, oh, así como medio así como, oh, ¿cachai? Oh my God, ¿qué he hecho? Etcétera. Sin para que nadie se sienta culpable, sino que estamos en momentos de recuperar nuestros poderes. A propósito de un taller para niños que estamos ahí también arteando mucho. Entonces, eso es lo que va pasando. Me gustó mucho lo que dijiste sobre sentir las palabras con todos los sentidos. Qué interesante eso, nunca he hecho ese ejercicio, me parece muy interesante. Cómo describiste el miedo, cómo sentirlo, cómo sentir también la rabia desde todos los sentidos, qué dice mi ojo, qué dice mi oído, qué dice mi piel, qué dice mi gusto, o sea, sentir las palabras y decir, esto quiero o no quiero. O sea, como tú dices, voy a irme en esta embarcación del océano semántico o no me voy a ir ahí, sino que me voy a ir en la otra embarcación del amor, de la sabiduría, del poder, porque cuando yo me hago consciente de mis propios sentidos, realmente puedo también decidir desde mi propia conciencia, de mi propia experiencia, de sentirme, qué es lo que yo quiero elegir. Así que me parece un ejercicio extraordinario que lo voy a empezar a aplicar, de empezar a sentir las palabras con todos los sentidos. Me encanta eso. No, es genial, y hay muchos ejercicios, o sea, por ejemplo, cuando tú estás, que la loca de la casa no para nunca, ¿no? Que la loca de la casa tiene dos acepciones. Una es como el raudal de pensamientos, que pareciera que tú abres una llave y salen chorros de pensamientos, y algunos vienen con agua turbia, otros con agua que no sé, o se corta a veces también el agua para luego salir con más fuerza y está totalmente sucia, no sé. Y está la parte de la imaginación, que también pertenece a la loca de la casa. Entonces, la imaginación en estos tiempos es más importante que el conocimiento. Si no hubiese sido por la imaginación, no sé qué habría pasado con mucha gente que se quedó ahí encerradita entre cuatro paredes sin darse cuenta que en realidad el stay at home era estar dentro de ti misma. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer ejercicios, ¿no? Oye, ahí viene un pensamiento. ¿Qué color tendrá este pensamiento? ¿Y qué sabor tendrá? Y lo dejo pasar si no me gusta. Y viene este otro. Este sí me gusta un poco más porque tiene como sabor a sandía. Y de hecho el color es como así como coral. No sé, oye, ya, este me gustó. Y como que lo voy dejando así como separado. O sea, hay juegos. Nosotros somos seres que tenemos la capacidad de la sinestesia, que es dotar no solamente de una definición una palabra, sino que le pongo color. Si estoy dándome cuenta de que el miedo tiene color pantano, o sea, yo no quiero quedarme en esa imagen. Yo inmediatamente hago algo por salirme de ahí y cambio el color, y también puedo pescar un lápiz, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de poder ayudarnos con el lenguaje de la luz, transformando las palabras y educando nuestro lenguaje. O sea,
si te das cuenta de que tu mundo se ha empequeñecido o te estás aburrido, entonces lo que yo hago es ponerme a pensar, claro, ¿cómo no voy a estar aburrida si no tengo más palabras para describir mi mundo? Es tan chico, ¿cachai? Que me está como estrangulando. Cuando puedo saltar allá y decir, hoy no, mi mundo se amplió, porque conocí otros vocablos que me están permitiendo describirlo. La fenomenología, que es una tremenda ciencia que alude a la descripción detallada de los fenómenos, de los eventos, de los aconteceres de ti, que comienza como a ampliarse. Entonces van pasando cosas bien potentes, bien mágicas, y la vida se vuelve una existencia taumaturga. Me encantó recordarme de esa palabra y poder Qué linda repetirla. palabra. Sí, es bonita. Hoy quiero Sí. hacerte una pregunta, pero así súper potente, pero yo creo que tú eres la mejor persona para preguntarte esto. ¿Cómo somos libres energéticamente? ¿Cómo somos libres energéticamente? Yo creo que a través del lenguaje de la luz, porque el lenguaje tiene dos vías, o sea, así como construye, también destruye. ¿Me explico? Eso lo sabemos todos. Somos seres lingüísticos, eso es una tremenda frase que suena como hacía una frase para el bronce, pero sinceramente somos seres lingüísticos. Eso quiere decir que habitamos en el lenguaje. O sea, recuerda tú, incluso se han hecho películas, La vida es bella, por ejemplo. Sí, Cómo un perfecto. padre es capaz de describirle al hijo tremendos aconteceres así nefastos, macabros, funestos, a través del lenguaje, y el niño va capturando otra realidad. Lo que hizo Víctor Frank, también con el sentido de sí mismo. Primero se basó en el sentido de las palabras y empezó a describir el mundo de una manera en que dijo, si yo me quedo con esta descripción, voy a perecer. O sea, bueno, es que ahí también vienen un montón de herramientas, porque, mira, yo me metí tanto en este océano que he leído mucho y me llegó un libro que se llama precisamente El lenguaje del Tercer Reich, que es el lenguaje que se usaba en esos tiempos ahí en los campos de concentración, ¿no? Cómo fueron acortando el lenguaje y solamente habían palabras para describir lo que las autoridades querían que los habitantes o las personas que estaban en los campos de concentración entendieran. O sea, arreglaban la realidad para que Exacto. tú, es como decirte, oye Jimena, ¿sabes qué? Mira, esta es la realidad. Te paso el paquete totalmente detallado con lo que yo arreglé o yo construí en ese mundo de acuerdo a mi conveniencia, para que tú te quedes con eso y tú dices, ¡ay, mira, así es la realidad! Y te quedas con eso, no hay más. Entonces, han pasado en el mundo tantas cosas así muy fuertes que esa visión, esa amplitud se fue achicando y nos fuimos quedando prisioneros, y esa libertad energética nunca se manifestó por siglos de siglos, y todavía pasa que, no, que hemos perdido en la actualidad precisamente el primer derecho del ser humano, que es la libertad. O sea, ahora tú no te puedes mover libremente en tu propio país, por ejemplo. Pero bueno, eso dejémoslo ahí como en carpeta, porque en realidad, hablando de realidad, nosotros la podemos crear a través de las palabras. Es como si las palabras fueran, o sea, nosotros tenemos un cuarto blanco totalmente sin nada, y a través de las palabras yo puedo comenzar a decorar el cuarto, a poner ahí, no sé, un mueble para los libros, allá la lamparita, voy a poner una atrapasueño. Todo se va creando en el momento, primero en tu mente, en tu imaginación, y luego tú vas llevando esa manifestación. Entonces las palabras te vienen a rescatar y decirte, ok, o sea, tú vas a usar este vocablo, sí, porque el otro ya no me gusta, y a veces hay un vocablo tan luminoso que puede hacer una abstracción de los otros tres que no eran tanto. Entonces se te va facilitando, porque las palabras, Jimé, son amigas. O sea, cuando tú comienzas a acercar las palabras a ti, es como si todas quisieran reunirse alrededor tuyo para decirte, yo significo esto, los diccionarios están mal hechos, mira, por favor ponme atención, porque con esta palabra te vas a brillar, la gente no la va a poder creer. Así comienzan a acercarse estas embarcaciones a ti, y llega un momento en que tú eres el puerto, y todas las embarcaciones que llegan al puerto que eres tú son absolutamente luminosas, y están esperando ahí a que tú le digas, dirígete allá, dirígete acá.
es como la idea, cuando llega una idea a ti y tú no la usas, esa idea va a buscar un albergue, un abrigo, y va a llegar a otro ser que a lo mejor sí le va a poner atención. Entonces, pasan muchísimas cosas potentes con esto de las palabras, y ser libre energéticamente tiene que ver con el yo poder, a través de las frases de poder, a través de los encantamientos que tú vas creando. Ni siquiera tienes que tener como una enciclopedia de cómo puedo hacer mi propio decreto, o cómo puedo hacer mi propio conjuro, ¿no? Sino que tú, las palabras se ponen a tu disposición. Entonces tú comienzas a describir el mundo en esa concepción de esta casa lingüística en la que estamos, donde depende de tipo, como decíamos al comienzo, me subo a la embarcación del miedo, o mira, si te subí a la embarcación del miedo, por allá va a pasar la de la alegría, la del amor, la del poder, la del perdón, y porque tú estuviste en esa solamente todo el rato, no viste nada más, no viste la luz del lenguaje de las otras embarcaciones. Entonces son muchas cosas y podríamos estar hablando un montón de rato, pero yo sinceramente siento, te respondo en una frase: si yo quiero ser libre energéticamente, yo me aboco, me refugio, me luzco, me visto en lo que es la luz del lenguaje, el lenguaje de la luz. Maravilloso, porque justo lo que estás diciendo de cómo realmente nuestro lenguaje crea nuestra realidad, y uno lo ve, por ejemplo, en los árboles genealógicos, en la familia misma, en la vida diaria, como hermanos de la misma familia miran su realidad, ¿cierto?, de infancia completamente diferente, porque han de alguna manera comprado un lenguaje que los lleva a una embarcación o a otra embarcación dentro de este océano semántico. Entonces, es muy interesante porque realmente esto lo podemos ver en la propia familia, cómo vamos comprando distintas palabras y estamos comprando también el sistema, y cómo realmente hacernos conscientes nos puede dar esa libertad desde ese lenguaje de la luz, de conectarnos con nosotros. Oye, Jime, además que el lenguaje está absolutamente vinculado con la capacidad sonora del equipo que tú eres, del equipo electrónico que tú eres, del instrumento musical que tú eres. Porque no es lo mismo decir miedo que alegría. Entonces, por ejemplo, tu voz es como la firma armónica que tú tienes, que cada uno de nosotros tiene, porque yo a través de la voz soy capaz de detectar cuando escucho a una persona, y eso por supuesto que tiene mucho que ver con mi ejercicio profesional, tiene mucho que ver con el cómo una persona, nadie me puede engañar a través de lo que es el sonido de tu voz diciendo algo. Estoy bien, estoy súper bien, que acá andamos sobreviviendo, estoy re bien, yo, ¿cachai? O no, sí estoy bien, sí. ¿Y quién va a estar bien en estos tiempos? Pero yo estoy bien. Entonces, como que comienza a haber o sea, no comienza, sino que hay una correlación absoluta, directamente proporcional en lo que es esa firma armónica que es tu voz, con la expresión de tus sentimientos a través de la palabra, que ya dijimos que es un sonido, que está absolutamente impregnado de pensamiento y de sentimiento. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo no vamos a poder ser educados en un lenguaje que tiene que ver con la luz? Si hay tanto lenguaje de miedo, de frustración, de rabia, de impotencia, ¿por qué no sumar a un contingente donde estemos hablando así como estamos hablando nosotras? No estamos juzgando a nadie, no estamos haciendo crítica, no estamos pataleando en contra de ningún sistema, simplemente estamos poniendo algo en común, o sea, comunicándonos. Comunicando, exacto. Qué interesante todo lo que nos has contado, Ania. Ya estamos finalizando, ya estamos en la hora, pero quiero preguntarte algo antes de que terminemos, como para dejar como un mensaje, quizás, no sé cómo lo vas a tomar, o cómo lo vas a llevar, no vas a conducir. Es cómo cambiamos esta mentalidad de víctima, de seguir siendo víctimas. ¿Con qué lenguaje podemos salir de ahí y empezar a conectarnos con nuestro yo soy? Bueno, yo creo que la única manera de salirse del rol de víctima es a través del rol de la responsabilidad. O sea, y de una responsabilidad que tiene que ver primero conmigo, con nadie más. O sea, comenzar
a todas esas embarcaciones que yo le he entregado a otros. No, esta de la culpa no es mía, es tuya, porque tú me subiste a esa. Esta de acá que tiene que ver con el pataleo, el odio y el, no sé, pues, el no estar conforme, no, son mías, en el fondo yo las generé. Entonces acá viene, yo creo, una gran palabra que me encanta también porque es una palabra que etimológicamente tiene que ver con el anhelo de hacer las cosas y es la voluntad. Entonces yo siento que esa responsabilidad, que me saco el ropaje en este escenario de la vida, donde estoy llevando a cabo un rol que se va a ver súper opaco y súper así como, si me pongo ese ropaje de víctima, yo a través de la voluntad comienzo a investirme en el ropaje de la responsabilidad. Y me hago responsable, primero de lo que siento, porque esa calidad de sentimiento que tengo va a hacer posible que yo pueda, desde eso que siento, yo poder gobernar lo que pienso. Y luego de tener en perfecta sincronía, correlación así luminosa, lo que es el sentimiento con el pensamiento, entonces mi palabra se vuelve impecable. El verbo vuelve a ser como en el principio, y en el principio el verbo era con Dios. Entonces ahí está, y por supuesto que sumo esa trilogía, que nos gustó tanto esa como que tú misma la trajiste, ¿no? A tu programa, la acción es la perfecta. Y bueno, y todo eso tiene que ver con los vocablos, o sea, sentimiento, pensamiento, palabra y acción, porque dentro de todo la palabra sigue siendo un vocablo, simplemente que está investida de un poder que es acumulativo. La palabra es un poder, la palabra es poderosa y va adquiriendo como un acento cada vez que tú la vas usando de manera cuidada, que ese poder acumulativo va a detonar un resultado. Entonces, yo siento que eso es, a través de la voluntad, yo me saco el ropaje de víctima y me pongo el ropaje de la responsabilidad. Desde una conexión superior, con lo que yo crea, con la fuente, con el Padre, con el Gran Espíritu, con los cuatro elementos. El sistema de creencia acá, para mí no juega un papel muy importante, sino que tiene que ver conmigo misma. O sea, nosotras somos esa expresión de ese verbo que en un principio era con Dios. Exacto. Maravilloso, Ana. Maravilloso todo lo que nos has contado y realmente, claro, podríamos seguir hablando como muchísimas horas, porque realmente una conversación contigo es fascinante, así que estoy muy agradecida de que hayas estado en este espacio, que hayamos arteado, arteando, y cómo de alguna manera estamos también, te agradezco entregar este mensaje muy potente para estos nuevos tiempos, de que nos hagamos conscientes realmente de nuestro lenguaje, que cuidemos nuestras palabras, que creemos nuestro mundo y que nos subamos a la embarcación que realmente queremos subirnos. No la que nos dicen que nos subamos, sino que a la que no, está en sintonía con nosotros, como tú dices, pensamiento, corazón, acción, todo unido para que podamos realmente elegir el destino que mejor nos potencie. Muchas gracias, Ania. Un mensaje para los que están acá escuchándote, algo que nos quieras compartir para finalizar Algunas palabritas. algún lenguaje de luz o una palabra Claro. que nos puedas compartir como mantra que nos va a ayudar a elevar vibración. Mira, yo lo que más siempre como sugerencia es que nosotros mismos creemos los mantras. O sea, y puedes comenzar con esta regla de tres, ¿no? Que, ¿por qué tres? Porque 1, 2, 3 salta. ¿Te acuerdas cuando eras niña y te decían ya, 1, 2, 3 salta? Y ahí venías tú y dabas el salto si es que no tenías miedo. Entonces, va por ahí un poco la cosa. O sea, yo creo esa como suerte no sé, pues de decreto o mantra, qué sé yo, a través del no miedo, a través de poder decir, ya, 1, 2, 3, stop. Y viene como la alegría, la gratitud y todo lo que nos sirve a nosotros, la voluntad para poder salir de un estado que no nos favorece y que es el único que baja realmente el tema del sistema inmunológico. Cuando tú usas las palabras así adecuadas desde el nacimiento, desde acá, desde este centro, ¿no?, cardíaco nuestro,
que tiene que ver con el sentimiento, pues no hay ninguna manera de que la frecuencia pueda ser así, achatada, por un tema que tenga que ver con lo exterior, porque tú estás procurando esa vibración alta desde las propias embarcaciones, porque el océano semántico eres tú, y esas embarcaciones están dentro de ti. Entonces ahí la loca de la casa es la que te dice, anda para allá, súbete en esta, no, pero mira, y por supuesto como es adentro es afuera. Entonces eso que está, el océano semántico que está adentro se está reflejando también en el que está afuera, y nos engañamos pensando que todo es lo que está afuera. Y tiene que ver ahí, ¿no? Como las leyes, el equivalión, cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. O sea, hay muchas cosas, me encantaría después, yo pensaba hacer como una suerte de, como de ejercicio, y voy a hacer, permíteme, como tú dijiste, un mensaje. Como o sea, tú quieras. Claro, o sea, yo pongo las manos así. Es tu espacio. Vale, pongo mis manos así, hacia afuera, las palmas de las manos, hacia afuera de ambos costados, y los dorsos hacia mí. Entonces, yo hago este ejercicio, ¿no? Miro el dorso de mi mano izquierda, y luego ¿Puedes mostrar la mano para que es así, no? Claro, la mano, el dorso va hacia mí, y las palmas de las manos van hacia afuera. Ya, okay. Entonces yo me paseo, miro el dorso de mi mano derecha, y suavemente voy a mirar el dorso de mi mano izquierda. Y hago este ejercicio unas 6 veces, y les aseguro que en ese momento ningún pensamiento pasó por vuestra mente, porque se produjo un descanso en ese ir y venir visual que te permite poder tomar una pausa para poder volver a pensar en lo que viene a continuación. Sugerencia también, antes de decir cualquier cosa, cuenta hasta 10. En esa pausa de contar hasta 10, antes de decir algo, radica la sabiduría del ser humano. Hay un gran dicho que dice, el hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. No es que tengamos que quedarnos callados para siempre, es simplemente tomar ese respiro, esa pausa de contar 10 para poder convocar la sabiduría que todos llevamos dentro. Y no solo la sabiduría, sino que también el amor y el poder. Voy a leerte algunos mensajes antes de que nos vayamos, porque te dejaron muchos mensajes maravillosos. Dice, excelente live, dice Ollanedel Viveros. Lore te dice, yo he aprendido tanto de ti, querida Ani, gracias por tanto. Universo Reiki Paz dice, insisto, fascinante. Rocío dice, gran ejercicio para conectar. Moon dice, qué interesante análisis. Oscar dice, palabras igual realidades. Leonor dice, felicidades. Hermoso aprendizaje, gracias. Claudia dice, qué potente esto del verbo, que en suma somos nosotras mismas. Claudia dice, dejar de ser víctima, me gustó, hacernos cargo. La Sol dice, gracias a las dos. La Ceci dice, gracias por tanta sabiduría y mensajes para nuestras personas. Luna dice, qué maravilla, todo me resuena, muchas gracias. Sol nos dice, taumaturgas. Buena. Mujeres luminosas, genial. Inspiradoras, espectacular. Nuevo para mí, tremendo aprendizaje, la Mariela. Así que, bueno, muy agradecida, Enia, por todo esto que nos has traído, que nos has regalado, este conocimiento hermoso del lenguaje en la luz. Y ojalá repitamos esta experiencia maravillosa de tenerte aquí en este espacio. Así que muy agradecida, gracias, muy agradecida. Un abrazo para todas también, que estén súper bien y que nos vemos pronto en un siguiente live, no sé, ahí estamos en contacto permanente. Y a cuidar las palabras, a elegir las embarcaciones en las cuales se van a subir para que ese océano semántico se vuelva un océano de pura luz. ¿Ya? Eso. Gracias, Jimé, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Abrazo. Igual.